Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que estén teniendo un día fantástico, lleno de energía y buen humor. Hoy nos sumergimos de lleno en el fascinante universo de esas dos estrellas que, sin duda alguna, han conquistado nuestros corazones y nos han regalado momentos inolvidables en la pantalla con su química explosiva. Sí, están en lo cierto, estamos hablando de la icónica pareja conformada por Can Yaman y Demet Özdemir. Prepárense porque hoy vamos a desgranar un instante que, sin previo aviso, irrumpió en una rueda de prensa, dejando a todos boquiabiertos y con una mezcla de sorpresa, emoción y, por qué no decirlo, un montón de especulaciones. Así que si son tan fans como nosotros de esta dupla mágica, este vídeo es para ustedes. Y antes de que nos dejemos llevar por la euforia, les recuerdo, como siempre, si aún no lo han hecho, no olviden hacer clic en ese botón de suscribirse y activar la campanita. Nos impulsan a seguir creando contenido para ustedes y nos ayudan enormemente a crecer. Imaginen la escena, porque es fundamental para entender la magnitud de lo que sucedió. Una sala de prensa abarrotada, un mar de rostros ávidos de una primicia, flashes que se disparan como fuegos artificiales en la oscuridad, iluminando fugazmente a los protagonistas, Can Yaman y Demet Özdemir. Ambos radiantes con esa profesionalidad que los caracteriza, respondiendo con soltura a las preguntas sobre su último proyecto cinematográfico o televisivo, o quizás deslizándose hábilmente entre las indagaciones sobre su vida personal. El ambiente ya estaba cargado de una expectación palpable, una energía vibrante que flotaba en el aire, casi tangible. Can y Demet, acostumbrados a este torbellino mediático, se movían con una gracia innata, sus respuestas fluyendo con la seguridad de quienes dominan su oficio. Pero, ¿qué ocurre cuando, de repente, la dinámica de un evento tan estructurado da un giro inesperado? ¿Qué sucede cuando una pregunta, lanzada quizás con una intención inocente, quizás con una dosis de picardía calculada, cae como una auténtica bomba de sorpresa en medio de la formalidad establecida? Hoy vamos a revivir ese instante preciso, esa pregunta que provocó un cruce de miradas, amplió sonrisas y, por unos segundos eternos, hizo que el público presente contuviera la respiración, esperando un desenlace que prometía ser épico. No fue una pregunta cualquiera, fue una que trascendió la superficie, que buscaba algo más allá de la respuesta prefabricada, una que apuntaba directamente a esa conexión tan especial, tan magnética, que todos percibimos entre Can y Demet. Piénsenlo un momento. Hemos sido testigos una y otra vez de cómo estas dos estrellas brillan con luz propia en la televisión, en sus incursiones cinematográficas, en cada evento al que asisten. Su química es un fenómeno innegable, esa chispa que no se queda confinada a la pantalla, sino que traspasa la barrera de la ficción para adentrarse en nuestros sueños, alimentar nuestras teorías y, seamos sinceros, hacernos fantasear con la posibilidad de que esa magia que vemos en la pantalla también exista en la vida real. Y es precisamente esta curiosidad insaciable del público, esta necesidad innata de saber si la química que admiramos en sus personajes es un reflejo de su conexión fuera de cámaras, lo que a menudo impulsa a los periodistas a formular preguntas que van un poco más allá de lo convencional, preguntas que se atreven a ser directas. En este caso particular, la pregunta no se limitó a su relación profesional, sino que se adentró en terrenos mucho más personales, tocando directamente el corazón de las innumerables especulaciones que han rodeado su amistad, o quién sabe qué más. Fue una pregunta lanzada con una audacia palpable, mezclada con una pizca de picardía, y la reacción de Can y Demet ante ella fue, simplemente, inolvidable. Para poner los puntos sobre las íes, retrocedamos un poco y reconstruyamos la escena en nuestra mente. Imaginen a Can Yaman con esa mirada intensa y penetrante que sabemos que tiene la capacidad de derretir hasta el hielo, y a Demet Özdemir, con su sonrisa radiante, esa que ilumina cualquier lugar, y una energía tan contagiosa que es imposible no sentirse contagiado. Estaban en su salsa, respondiendo preguntas sobre el éxito arrollador de su serie, compartiendo anécdotas jugosas del rodaje, desgranando esa información que todos sus seguidores esperan ávidamente. Y de repente, en medio de ese flujo constante de preguntas, un periodista, con una sonrisa que delataba una intención traviesa, se levanta. Su mirada se dirige hacia Can y Demet, y con una pausa estratégica, lanza la pregunta. No fue una pregunta agresiva, ni tampoco una invasión de la esfera privada, sino más bien una especie de desafío amistoso, una invitación abierta a que admitieran, o al menos insinuaran sutilmente, esa conexión especial que todos, o al menos la gran mayoría, percibíamos. La pregunta, si mi memoria no me falla, resonó en la sala con estas palabras, o algo muy parecido: Can, Demet, sabemos que su química en pantalla es simplemente espectacular, pero, fuera de cámaras, existe algo más que solo una amistad.
¿Se han enamorado alguna vez, de verdad, el uno del otro? Boom. Imaginen el silencio que debió seguir a esa pregunta. Por un instante los flashes parecieron detenerse en el aire, y todas las miradas, sin excepción, se clavaron en ellos expectantes, ansiosas. La reacción inicial fue magnífica. Khan, fiel a su estilo carismático y con esa seguridad que lo caracteriza, primero levantó una ceja, un gesto sutil que se acompañó de una pequeña sonrisa que se dibujó en sus labios. Parecía disfrutar del momento, de la audacia de la pregunta, de la tensión que se había generado. Demet, por su parte, dejó escapar un ligero rubor, una reacción natural y adorada que solo acentuó aún más su encanto. Hubo un breve silencio, un suspiro colectivo que recorrió la sala, como si todos estuvieran conteniendo la respiración, esperando la respuesta definitiva, la que despejaría todas las dudas o quizás las alimentaría aún más. Los murmullos empezaron a escucharse, la expectación era tan densa que casi se podía tocar. Los periodistas, con sus cámaras listas, se prepararon para capturar cada gesto, cada microexpresión, cada palabra. Y entonces ocurrió algo que alimentó todas las fantasías. Khan, con esa mirada juguetona que tanto nos cautiva, se giró hacia Demet. Hubo un intercambio de miradas entre ellos, una comunicación silenciosa, un código secreto que parecía hablar volúmenes. ¿Qué se decían en ese instante? Solo ellos lo saben, porque esa es la belleza del misterio. Pero lo que sí pudimos percibir fue una complicidad innegable, una risa contenida que vibraba en el aire, un juego de miradas que, sin duda, alimentó aún más las especulaciones. Fue un momento increíblemente humano, profundamente real, donde la impecable profesionalidad se entrelazó con esa chispa que todos esperábamos ver, esa que tanto nos gusta de ellos. Khan, tomando el micrófono con su habitual destreza, fue el primero en responder, desplegando su carisma innato. Dijo algo que resonó con ambigüedad y a la vez con una fuerte carga emocional. Bueno, nuestra amistad es muy fuerte y hemos compartido momentos increíbles juntos. La conexión que tenemos es algo especial, por supuesto. No fue un sí rotundo y explícito, pero tampoco fue un no tajante. Fue una respuesta inteligentemente ambigua, pero cargada de intenciones, una forma elegante de decir que sí, hay algo ahí, algo que trasciende la mera relación laboral. Y mientras hablaba, su mirada se dirigía a Demet, quien seguía sonriendo, con una mezcla de timidez y diversión en su rostro. Luego el turno fue para Demet. Y su respuesta fue simplemente perfecta. Con esa dulzura que la caracteriza, miró directamente al periodista, sus ojos brillando con una mezcla de sinceridad y picardía, y dijo: tenemos un gran respeto y cariño el uno por el otro. La vida nos ha unido de una manera muy bonita, y eso es lo importante. De nuevo no fue una confesión apasionada de amor eterno, pero la forma en que lo dijo, la dulzura que impregnaba su voz, la manera en que su mirada se cruzó con la de Khan en ese instante, fue suficiente para que el público suspirara de nuevo. Los corazones de los fans, incluyéndome, seguro que dieron un vuelco. Esa combinación de palabras cuidadosamente elegidas y la emoción que las acompañaba creó un momento inolvidable. Lo verdaderamente fascinante de este instante es cómo, con una sola pregunta, se desató una ola monumental de emociones, especulaciones y análisis. Los medios de comunicación, tanto los tradicionales como los digitales, y por supuesto, las redes sociales, explotaron con esta noticia. Titulares como Khan Yaman y Demet Özdemir, hay algo más que amistad, se multiplicaron como reguero de pólvora. Las fotos de ese momento específico se viralizaron a una velocidad vertiginosa, y los fans se dedicaron a analizar cada detalle de sus expresiones faciales, de sus gestos, de la distancia entre ellos, buscando pistas y confirmaciones. Fue un recordatorio palpable de la inmensa fascinación que estas dos estrellas generan, de cómo su público anhela verlos felices, ya sea en la ficción que nos enamora o en la vida real. La forma en que manejaron la pregunta también dice mucho de su madurez y profesionalismo. Lejos de sentirse incómodos o de negarse a responder, lo hicieron con una gracia admirable, con un toque de misterio intrigante y una complicidad que derrochaba autenticidad. Supieron mantener la compostura profesional sin dejar de ser ellos mismos, y lo más importante, sin decepcionar a esa legión de seguidores que tanto los apoyan. Dejaron la puerta abierta a la imaginación, permitiendo que cada uno de nosotros sacara nuestras propias conclusiones, alimentando esa narrativa que tanto nos gusta. Y esa es precisamente la magia de su conexión, esa hermosa incertidumbre. Que nos mantiene enganchados, que nos impulsa a seguir esperando lo mejor para ellos, tanto en lo profesional como en lo personal.
Piensen en la cantidad de parejas de actores que vemos juntos en pantalla, compartiendo una química que nos cautiva, y que luego, en la vida real, parece que solo existe una relación profesional, distante y formal. Pero con Can y Demet, siempre ha habido esa sensación intangible de que hay algo más, algo que va más allá de los guiones cuidadosamente escritos y de las escenas ensayadas. Su amistad es evidente, es algo que podemos ver y sentir en cada interacción. Pero la intensidad de su conexión, la forma en que se apoyan mutuamente en cada proyecto, las miradas que comparten que parecen contener historias enteras, todo ello ha alimentado la esperanza de muchos de sus seguidores, la esperanza de que esa conexión trascienda el set de rodaje. Y esa pregunta en la rueda de prensa, sin duda alguna, fue la chispa que reavivó esa llama de esperanza. Es crucial recordar, y esto es un punto importante, que al final del día, ellos son personas, individuos con sus propias vidas, sus propias decisiones, y merecen su espacio y su privacidad. Sin embargo, es innegable que su relación, sea cual sea la naturaleza que tenga, ha logrado capturar la imaginación de millones de personas alrededor del mundo. Y momentos como este, donde la línea entre la ficción y la realidad parece difuminarse de una manera tan encantadora y cautivadora, son precisamente los que nos hacen seguir pendientes de cada uno de sus pasos, esperando siempre lo mejor. Así que, en resumen, esa pregunta sorpresa en la rueda de prensa no fue simplemente una pregunta más. Fue un momento cumbre que demostró, una vez más, la increíble y magnética química entre Can Yaman y Demet Özdemir, la astucia e inteligencia de los periodistas al tactar una fibra tan sensible, y sobre todo, la profunda y especial conexión que sus fans sienten con ellos. La respuesta, aunque envuelta en una elegante ambigüedad, dejó claro que existe un cariño, un respeto y una admiración mutua muy especiales entre ambos, y eso, para muchos de nosotros, es más que suficiente para mantener vivas las esperanzas y el entusiasmo. Fue un instante de autenticidad genuina en medio de la formalidad esperada, un recordatorio vibrante de por qué amamos verlos juntos, tanto en la pantalla como quizás en la vida real. Y bueno, hasta aquí nuestro vídeo de hoy, explorando este momento tan especial y lleno de significado. Espero de corazón que hayan disfrutado de este viaje por esa rueda de prensa inolvidable con Can Yaman y Demet Özdemir. Ahora, me encantaría saber qué piensan ustedes al respecto. ¿Qué les pareció esa pregunta? ¿Creen que hay algo más que una simple amistad entre ellos? ¿Qué opinan de su reacción, de sus respuestas? Déjenme sus comentarios abajo, me encanta leerlos, interactuar con ustedes y debatir sobre estos temas que tanto nos apasionan. Y si les ha gustado este vídeo, no olviden darle un gran me gusta, compartirlo con todos sus amigos y familiares que también son fans de esta fantástica dupla, y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal para no perderse nada de lo que estamos preparando. Nos vemos en el próximo vídeo con más sorpresas y contenido exclusivo. Un abrazo gigante para todos y que tengan un día maravilloso.